Buenos días. En este video vamos a hablar del tercer destino, el destino de inteligencia. Y para entender esta dimensión de conciencia que es la inteligencia, hay que volver en esta idea de Darwin, que cada ser vivo para sobrevivir tiene que adaptarse. ¿Qué es adaptarse? Adaptarse es cambiar su conducta o cambiar su organismo, su genética, para corresponder a los cambios que pasan en el medio ambiente. El ser humano también tiene que adaptarse a lo que cambia alrededor suyo, pero tiene algo más que en el reinado animal. Tiene el poder de adaptar el medio ambiente a sus necesidades, porque tiene un poder creativo. Cuando uno tiene un destino de inteligencia, esta necesidad universal de creatividad va a ser el eje central del sentido de la vida. Entonces, cada vez que pueden hacer algo, cualquier cosa, de una forma que sea un poco creativa, va a encontrar un sentido en su vida. A la época de la concepción del tarot, la emperatriz no era un título oficial. Era el título que se daba a la mujer la más cercana del emperador, que podía ser su esposa, pero también su madre o su hermana. Entonces no era un título oficial. Obviamente, esta mujer tenía un poder enorme, pero más que todo era el poder de ser la oreja y la voz del emperador. La comunicación no es solamente una conducta donde una persona A manda informaciones a la persona B que la recibe. Es un acto creativo. Cada vez que estemos comunicando, estamos creando una nueva realidad. Y hoy en día, los dueños de los medios de comunicación lo saben muy bien. Los que tienen control de la comunicación, tienen control de la mente de la gente. Así, cuando uno tiene un destino de inteligencia, la primera lección de creatividad que va a encontrar va a ser a través de la comunicación. Y la emperatriz le va a enseñar la capacidad del manejo de la palabra y del poder creativo que tiene, creativo o destructivo, obviamente. La rueda de fortuna era un juego de feria, donde una persona podía accionar la manivela para ganar un premio. Y en la Edad Media representaba más que todo la suerte, que se da a unos y que no se da a otros. Cuando una persona se pone en acción en la vida y que tiene un proyecto, tiene que accionar esta rueda de fortuna. Porque nunca estemos seguros que el resultado va a ser lo que esperábamos. Pero hay que intentar. Porque hacer un proyecto en sí mismo es un acto creativo. Y de una cierta forma, no importa tanto el éxito o no. Lo que importa es de tener buenas ideas y tratar de ponerlas en acción. Después veremos si funcionan o no. Pero el desafío en sí mismo es un acto creativo. Entonces, cuando uno tiene un destino de inteligencia que llega a un cierto nivel de madurez, la comunicación no va a ser una manera suficiente de ser creativo y va a empezar a ser creativo en términos de proyecto profesional. Y esta creatividad que pide de tomar un riesgo, este desafío, le va a enseñar la rueda de fortuna que le va a empujar,
agarra tu chance, inténtalo, veremos si funciona o no. Pero si no haces nada, no va a pasar nada tampoco. ¿Qué tienes que perder? En la época del tarot no existía esta distinción que tenemos hoy en día entre la astronomía científica y la creencia de astrología, porque por los ancianos era obvio que lo que pasaba al nivel de las estrellas tenía un impacto en la vida cotidiana. Así, el arcano de la estrella representa esos arquetipos que están atrás de la conciencia y que va a influenciar los eventos que pasan en la vida cotidiana. En cada época estamos adentro de un mundo mental donde podemos pensar hasta un cierto nivel. Y cada vez que un pensador viene a introducir un nuevo concepto fundamental, se expande un poco. Por ejemplo, Charles Darwin, con su idea de adaptación, nos permitió de pensar la conexión que tenía el ser humano con los otros animales. Albert Einstein, con su idea de relatividad, nos permitió de entender que materia se podía convertir en energía, que era la misma cosa. Y cada vez que una idea nueva viene, un nuevo concepto, podemos cambiar la manera de pensar. Y la actividad que trata de crear nuevos conceptos para mejorar el pensamiento, esta actividad se llama filosofía. Entonces, esta filosofía que se enseña a la universidad es un pequeño dominio de este movimiento global del pensamiento, porque hay filosofía por todos lados. Hasta el McDonald's tiene su propia filosofía. Y un filósofo verdadero es una persona que se interesa a entender en cuál cuadro mental estamos pensando y cómo podríamos mejorar las herramientas para pensar. Y puede parecer algo muy abstracto y inútil, pero cuando tenemos mejor herramienta de pensamiento, es toda la humanidad que puede cambiar su conducta. Así es muy inútil y muy útil a su vez, porque un concepto se puede aplicar a un montón de situaciones concretas. Entonces, la estrella le va a enseñar al destino de inteligencia su tercera lección de creatividad, que es la creatividad conceptual o filosofía. Cuando observemos cómo se desarrolla el destino de inteligencia, podemos ver que hay un movimiento que va de la creatividad por comunicación a una creatividad por una acción profesional y una creatividad intelectual. Entonces, esta creatividad, que es un instinto fundamental, culmina en un ideal que podríamos llamar el ideal del genio. El genio es la persona que puede generar algo nuevo. Y como figura de genio en el siglo XX, tenemos a Albert Einstein, que cambió totalmente la forma que concebimos el tiempo, el espacio y la materia. La visión fundamental que el destino de inteligencia tiene del mundo es un flujo de cambio perpetuo. Pero ver el mundo así produce angustia, porque si el mundo está cambiando todo el tiempo, nosotros, a cualquier momento, podemos quedarnos por atrás. Entonces hay una cierta impaciencia que muchas veces se convierte en una obsesión mental que es típica del destino de inteligencia.
la obsesión por la eficacia. La eficacia es la maximización de los efectos y la minimización del costo en términos de tiempo, de energía y de plata. Entonces, el destino de inteligencia se va a dejar agarrar por una pasión que va a ser la parte oscura de la creatividad, la obsesión por eficacia. El problema central de la emperatriz es que no tiene derecho de tomar decisión en su nombre propio. Entonces, de una cierta forma, es totalmente dependiente. Cuando uno tiene conciencia del poder creativo de la palabra, también se da cuenta que solamente el hecho de formular sus necesidades tiene un efecto con los demás que van a actuar para nosotros. Entonces, en términos de eficacia, cuando estamos en un dominio donde no estamos seguros de poder hacer las cosas bien, mejor dejar otros hacerla para nosotros. Es mucho más eficaz. Pero eso nos pone en dependencia. Ojo, la dependencia no es solamente una actitud pasiva. Es una actitud activamente pasiva, donde controlamos los demás para que hagan las cosas para nosotros. Así, la emperadora le va a enseñar al destino de inteligencia su primer lección de eficacia, la pasividad activa a través del poder de la palabra, o dependencia. La rueda de fortuna representaba esta necesidad que tenemos de ponernos en un desafío y de accionar la manivela de la chance. Pero cuando tenemos un desafío profesional, hace falta movilizar mucha energía, mucha creatividad, mucha fuerza, mucho tiempo, mucha plata, para que el proyecto pueda seguir y llegar a un éxito. Pero este gasto de energía en sí mismo tiene un poder adictivo. Y eso lo pasa mucho a gente que son empresarios. Es que están tan apasionados por su trabajo que pierden el placer de interactuar de forma normal, por ejemplo, con su familia o con sus amigos. Eso se llama dependencia al trabajo. Y la rueda de fortuna le va a enseñar al destino de inteligencia esta segunda lección de eficacia, la dependencia al trabajo o hiperactividad. Si miremos el personaje del arcano número 17, es un poco difícil de entender cuál es su motivación, porque está tirando 2 jarras de agua en un lago. ¿A qué sirve eso? La única explicación razonable que sería un acto de sabotaje, de gastar el agua por el placer de gastar el agua. Cada vez que una persona viene con una idea totalmente nueva, causa un cierto caos en el mundo. Y cuando Gutenberg inventó a la impresora, destabilizó todo el mundo intelectual y generó esas grandes divisiones de la iglesia, que es el quismo del protestantismo. Hoy en día, las empresas de Internet causan la misma cosa. Se llama tecnología de disrupción, porque llegan en el mercado con algo totalmente nuevo
y donde no existe ninguna protección legal para estabilizar el mercado. Entonces, la competencia no tiene más opción que de tratarse de ponerse al nivel. Y eso causa un movimiento de aceleración más y más grande. Y eso es el sueño de cada empresario. Llegar con una idea totalmente nueva y ganar tiempo y forzar toda la competencia de recuperar su retraso. Esta fuerza de disrupción causa mucho daño en el mundo y es el grado último de eficacia, la capacidad de llevar con una idea genial el caos. Es lo que enseña el arcano 17 al destino de inteligencia, la disrupción. La pasión de eficacia se desarrolla en el destino de inteligencia de forma progresiva. Empieza con la pasividad activa de la dependencia. Crece con la hiperactividad de la dependencia al trabajo. Culmina a esta fuerza de llevar el caos a través de ideas de disrupción. Pero si la prolongamos, y eso es la pesadilla fundamental del destino de inteligencia, llegamos a el sentimiento que nada tiene un sentido. Es una absurdidad total. Y cuando el mundo es totalmente absurdo, ¿qué nos queda? 3 remedios: sex, drug and rock and roll. Entonces, si queremos ilustrar este aspecto tenebroso del destino de inteligencia, podríamos presentar la figura de Sid Vicious, el rockero sulfuroso del grupo británico de Sex Pistols, que encarna este movimiento de No Future. No Future significa que cualquier esfuerzo de creatividad humana no nos lleva a ningún lado. Es la absurdidad total. Ahora, se puede entender cuál es el dilema fundamental del destino de inteligencia. De un lado, tiene un pequeño Einstein, que lo dice que tiene que tener ideas geniales para cambiar el mundo, mejorarlo y para permitir el progreso. Del otro lado, tiene un pequeño Sid Vicious, que lo dice que cualquier acción que tiene no tiene ningún sentido. Entonces, se puede hacer todo. Y para salir de este dilema, no se puede usar el sentido común. Hay que usar su imaginación creativa para proyectarla en algo que va más allá de esta dualidad de progreso y de absurdo. Y la meta que permite al destino de inteligencia de realinearse con el sentido de su vida es lo que se puede llamar la eternidad. Pero la eternidad no es algo estático. La ciencia nos enseña que nada en el mundo es estático, que el mundo es un flujo de cambio perpetuo. Y la eternidad es la participación con este movimiento. Es el puro presente. Los cristianos llaman eso el Espíritu Santo. Los hindúes llaman eso Karma Yoga, la disciplina a través de la acción. Pero ojo, no es una acción de hacer el bien según un modelo exterior. Es una acción de ser creativo y de encontrar su eje creativo para participar al movimiento global.
Y eso es el camino del medio del destino de la inteligencia. En un video anterior vamos a usar los arcanos del tarot para poder alinear la imaginación espiritual y permitir encontrar este camino del medio, que es de la eternidad o de puro presente.